Presenta R3 TV Argentina, radio y televisión online. Aquí comienza Ahora Nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora Nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo del habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo. Desde Barcelona para toda Europa, RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Aquí comienza Ahora Nosotros. Justo en la esquina, haciendo Chava, van a ver ahí la tolva, una casa de estilo, planta baja y primer piso, que con buen criterio el dueño de la tolva la transformó en una amable confitería donde ustedes pueden venir a degustar. Hay gente ya en la mañana temprano, parejas enamoradas, personas mayores como nosotros que vienen a tomar un café, los pendejos. Nosotros que tenemos este estudio de radio desde hace como 2 años acá instalado, nos sentimos como ya tenemos esa sensación de pertenencia de este lugar. Bueno, y además hay gente que viene a hacer cursos, ahora este otro señor trabajando con la computadora, pasándola, porque estos son sectores vidriados. De acá podemos ver, hay gente que nos observa, viene a mirar, a escuchar. Bueno, y vienen los que no faltan ahí. Entonces, como decía, estamos acá en el primer piso transmitiendo desde este radio, que es la nuestra. R3 TV Argentina, en nuestro programa. Múltiple, todavía no. No te preocupes. No. Espero, saqué el número. Como decía Alberto, estamos transmitiendo a través de R3 TV Argentina, pero sé la historia de R3 TV Argentina, que es hace prácticamente casi 2 años que es nuestra propia radio, nos hemos constituido una radio, porque nosotros estamos transmitiendo, estamos en la 7ª temporada. Sí. Por lo tanto, hace 7 años, pero previo a este ingreso en la tolva, transmitimos desde otra radio, ¿no? Y por esta cosa de la reducción naval, pudimos instalar acá en la tolva con los propios equipos de somos pequeños, obviamente. Ahora sí, y siempre hemos transmitido nuestro programa que se llama Ahora Nosotros. Nosotros que somos Jorge, Alberto y Juan Carlos. Éramos 7 originalmente, y bueno, por estas cosas de la vida, cada uno va tomando su camino, quedamos 3. Nada de violencia de género, por las dudas, ¿eh? Los 3 chiflados, los 3 mosqueteros, los 3 adultos. Acá la pendejada está acá. Acá desde agosto estamos transmitiendo en este martes de Mestre de Emergencia el programa número 422. Eso indica la trayectoria. Ininterrumpidos. Sí, modestamente nuestra trayectoria, ¿no? De 7 años, porque antes lo hacíamos una vez por semana, pero ahora pasamos a 2, y cuando Jorge se reintegra a nuestros estudios, él está transmitiendo. Es una cosa terrible. Decir que yo no me voy a enojar porque me interrumpen, pero bueno, cuando Jorge ya esté en condiciones de integrarse a nuestro estudio, tenemos el proyecto de transmitir diariamente, de lunes a viernes, sábado y domingo, preparamos el material. Bueno, Jorge, bien, vamos a la presentación del programa y arrancamos nomás, iniciamos con la edición de hoy de Ahora Nosotros. Presentación, por favor. Hecha la presentación, vamos a la primera parte del programa que habíamos dado en llamar Efemérides en color. Bien, espere. Colores. Listo. Adelante. Bien. Bueno,
Vamos a empezar con un gran personaje, como siempre, dedicado a personajes así. Es decir, que vamos a recordar un día como hoy, en el año 2015, fallece un gran personaje del humor en la Argentina, Joe Rigoli. ¿Recuerdan de Joe Rigoli? Tantas cosas que hacían reír el programa televisivo ya del año 1960. Fíjate vos, ya aparecía Joe Rigoli, pero antes de hacer semblanza familiar, personaje, qué sé yo, era, hay que decir, una presentación de esto comentamos al comienzo del programa con el Juanca. ¿Cuánta gente del humor, los capocómicos, salieron, recordamos, sí, salieron de los circos de entonces? En este caso, también Joe Rigoli, que su nombre original era Jorge Alberto Ripoli. Entonces, el dueño del circo, el cual trabajaba como ayudante de payaso, sin querer le cambió el nombre en los carteles allí, como en vez de Ripoli, Rigoli. Y ahí le surgió el apellido Rigoli. Bueno, y así empezó su pino Rigoli y su gran productor. Te voy a dar la palabra a Juan Carlos o Jorge. Fue Luis Aguilé, que lo conoció en Mar del Plata, lo llevó en un boliche en Mar del Plata para cantar, y yo, sin queriendo, le pasó, empezó a hacer sentir el humor a la gente, ayudando a llevar un cable de micrófono. A Luis Aguilé se enredó los cables, tropezó, y yo Rigoli se cayó y fue el hazme reír de todo el pico. Bueno, así empezó la cosa. Carlos va a seguir o Jorge va a seguir. Bueno, hasta ahí yo. Podemos decir que en realidad empezó su actividad, su incursión en el mundo del circo a los 14 años, ¿no? Sí, como dijiste vos. Podemos considerar a Rigoli como un capo cómico. Si bien hay gente por ahí que él trascendió muchísimo, pero bueno, lo que pasa es que también trabajó mucho más en España, estuvo mucho en la década de los 70, que tuvo mayor éxito, tanto acá, él trabajó en La Tuerca, hasta casado con hijos, trabajó en Ribonati, La Nena, bueno, La Tuerca ya lo dije, Viendo Avión, famoso avión, y trabajó con él. Realmente Rigoli, hombre que venía de una condición muy humilde, ¿no? Nacido nació Palermo, pero un convertido. Entonces, bueno, tenía facilidad, pero tenía una comicidad muy particular. No lo voy a describir con sus gestos. Lo gestual era muy importante en él, además de la. Él decía que ganó muchísima plata, pero así como la ganaba la plata, la gastaba. Decía, toda la guita que se gana fácil se gasta fácil. Y la gastaba, según él, en departamentos para las mujeres, que tuvo un matrimonio. Pero podemos decir, con todo respeto, que eran matrimonios victoriosos, sino, dice él, eso los arruinan, ¿no? Porque a la indigencia, como dicen, la indigencia, ¿no? Gastaba dinero, mochi, dinero que se gasta fácil, se gana fácil, se gasta fácil, ¿no? Digamos que no tenía conducta, pero eso es un tema de él, lo estoy cuidando. Bueno, pero como dijiste vos, vivía la indigencia, tanto así que al final, después de todo, al final de sus días, estaba viviendo en Mar del Plata, fue mucho tiempo en Mar del Plata, viviendo en la casa de un empresario amigo, que lo tenía ahí, de generoso que era, lo dejaba vivir en su casa, porque vivía en la indigencia, ¿no? Vivió mucho acá, también en Buenos Aires, en la Casa del Teatro. Claro, en la Casa del Teatro. La gente que va a la Casa del Teatro, que bueno, tienen o una jurisdicción mínima, todos artistas, o no tienen. Pensar que el hombre ganó muchísima plata. Él ganó mucha plata, inclusive en los últimos tiempos, con la película de Antón Pérez. 250.000 pesos, En aquel momento, pero estaba en España. Ganaba $100.000 mensuales.
tendría un montones, ¿no? Pero sí que se compró auto, unos modelos, se daba el lujo de cambiar cosas autos. Pasa que así para nada, La digo también. pues hay que con Dulce era un personaje. Él era un de televisión, sobre todo, más que de radio. Se lo conoció mucho en los programas Tuerca, ese famoso sketch del arbolito, hermoso, que querían plantar arbolito, iba a la actualidad y siempre estaba algo ahí, permanentemente y nunca quería plantar arbolito. Pero bueno, los que son de nuestra generación se acordarán. Un hecho de cómo lo conoció más televisión, porque lo llevó a Canal 7 y Canal 13, y yendo a Canal 7, busqué a buscar por el tema del laburo. Osvaldo Miranda, que era el capo comediante de entonces, miró y dijo texto que dice Crónica: a ver, llamá cara de boludo, si lo podés meter. Cara de boludo, yo es Rigoli y o canal. Le damos el paso a Jorge, capaz que firme eso. Sí, tal cual. La elección en Canal 13 fue cuando estaban haciendo el casting para La Nena, el famoso programa de Osvaldo Miranda y Marilina Ross, que iba los sábados a las 8:30 de la noche, una vez por semana. Y yo de Rigo le hacía el papel de Coquito, tal cual dijiste vos. eh, Osvaldo Miranda lo ve y dice, ese que tiene cara de boludo, porque él estaba ahí viendo un poco la preparación del programa, llevado, como bien dijiste, por Martí Cosen. Ahora en España, tal cual, llegó a ganar el equivalente a $100.000, que en esa época eran 112 millones de pesetas por mes. Eh, y el asunto fue que, ¿por qué llega a eso? Chicho Ibáñez Serrador lo convoca para conducir el programa 1, 2, 3, que era el programa Éxito, tuvo 6 temporadas con 6 conductores diferentes. Era el programa Éxito, era el único canal RTVE, la Radio Televisión Española, era el único canal que había. Así que vos calculás que más o menos unos 30, 40 millones de hogares lo veían cada semana en ese programa. Luego hizo un personaje que se llamaba, lo anoté por acá y lo acabo de perder, que se llamaba Felipito Tacatún, que era un tipo que no se rendía nunca ante ninguna situación. Tanto que el latiguillo de él era yo sigo. Cada sketch que hacía, cada semana del programa, terminaba con la frase yo sigo, cosa que siguió siendo un latiguillo que en España quedó grabado. Fue su mejor momento. Después empezó a ir de mal, vino acá, se volvió para allá. La segunda vez que estuvo en España, poco más que tuvo que pedir dinero por la calle, logró que le prestaran, estuvo en un reportaje donde explicó lo mal que estaba, quien otrora había sido un personajón en España, y la gente fue ayudando mientras el programa estaba en el aire. Y con eso él pudo volverse acá con su mujer de entonces, de la cual creo que fueron 4, se separó. Acá, como bien dijo Juan Carlos, el sketch que lo hizo famoso fue el del arbolito, de los martes a las 9 de la noche en La Tuerca, con Tino Pascali, que era el empleado, digamos, público, que le buscaba siempre una traba. Más adelante estuvo en Casado con Hijos, creo que ni trascendió. Digamos que los últimos años él escribió un libro, hizo películas, pero realmente no es difícil volver. Para mucha gente es difícil volver, y en el caso de él, evidentemente, como que ya se había pasado el tiempo. Él era de un humor muy blanco, o sea, no era un tipo que decía malas palabras, no hacía groserías, no trataba como en la época de los 90, donde la mujer era un objeto para el comediante, él no estaba en esa línea. Así que bueno, como bien dijo Alberto, casa el teatro, y dijo Juan Carlos de Mar del Plata, así fue que terminó sus días, logrando dentro de todo recuperar, estar con sus hijos, pues lo había perdido muchísimo tiempo antes. Sí,
A mí me queda una reflexión simple, ¿no? Que no es un juicio de valor. Un hombre que ha dado tanto dinero, mucho dinero, ¿verdad? De $100 mensuales, que era mucho más que ahora $100 mensuales en aquella época. ¿Cómo puede ser que quede indigencia, no? ¿Qué hacía con el dinero, no? Se ve que no hubo nadie que lo asesorara un poquito, como que lo educara económicamente, como para no llegar a la indigencia. Porque en los últimos años vivió de prestado en una casa del teatro en Mar del Plata, casa de un amigo. Creo que era un comerciante. Entonces me llama la atención que en el pináculo del triunfo y además con muchísimo dinero, ganaba mucha plata. ¿Cómo es que llegue a semejante estado de deterioro? No, que eso colaboró su muerte, porque terminó, permíteme, eso colaboró su deterioro porque terminó en un hospital, con anemia y neumonía. Anemia quiere decir que le faltan vitaminas, falta lo básico en la sangre, y la neumonía que tiene que ver con el campo respiratorio, dos elementos fundamentales de la vida. Esto no es poco decir, es llegar a ese estado. A mí me llama la atención, no es el único que ha pasado por esa situación. Entonces lo que digo es, qué lástima, ¿no? Murió a los 78 años, 78, sí. Pero de todas maneras, bueno, él dijo, así como la plata se ganaba fácil, estaba fácil. Bueno, nada, me queda esa lección. Dicen que era muy dadivoso con los amigos, les regalaba, a que no tenía, les regalaba apartamentos. Claro, y eso, más otras cosas, lo llevaron a la indigencia, como dice la crónica. A veces la voz generó tener que sea mínimo, decir, lugar de morir en tu casa, un momentito, lo que sea. Pero terminó de prestado, esto es lo que y no es una rico, es un ejemplo de mucho que, bueno, no sé si el hecho lo tenga, no tengo que interpretar nada, sino pensarlo, pero de estar a ser millonario a ser un indigente, es mucha trayectoria para mí, en ese sentido. Pero bueno, no voy a contar en ese sentido. Pero bueno, De 4 matrimonios, 4 matrimonios. Los ha hecho muchísimo en la generación, ha divertido mucho. Como dijo Jorge, un humor blanco. Sí, total. Un humor blanco. Sí, bueno. No, sí, Jorge. Pensé que había... vamos, si ya le hicimos el homenaje en las efemérides a Joe Rigoli, vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda. No a la tanda. Chao. TFP, Transporte y Logística. Transporte, almacenaje, logística, distribución. Todas las soluciones para el transporte de todo tipo de cargas, incluidas mineras y peligrosas. Salta, Tucumán, Buenos Aires, Santiago de Chile, Iquique y Antofagasta. www.tfp.com.ar más 54 387 435 0948. TFP, Transporte y Logística. Seguí con nosotros, seguí con R3 TV Argentina Radio y Televisión Online. Seguí nuestra web www.r3tvargentina.com.ar.
Ya que tenés el rincón de la nueva aclarado. Bien. No, tanga ni tanga. Bien, no te preocupes que esto no sale. Bueno, señores, aquí estamos, segunda parte del programa, o tercera si queremos dividirla entre la presentación, las efemérides y la que viene ahora, y dos partes, segunda parte del programa, perfecto. Lo miro y se lo digo acá de costado. Lo miro, vamos, adelante con el tema de hoy. Y queda cuando bajo la capa lo que se le está tapando a Juan Carlos es que la Pinto volvió a pensar, yo ya sentado un poquito, No se me volvió a contar, así como lo critiqué, actividad tengo, me parecía que estaba burlada, la figura de la Pinto, mejor para los casos, a mí me pareció que estaba muy claro, pero bueno, mejor para que hizo propaganda, pero aquí me han presentado un auto de última generación, ahí está para que hablar de eso que explicó, que yo, hoy que el programa, sí vamos a continuar hablando de los hijos invisibles. No sé, yo lo dije, de votar para el testimonio de la muerte y de no sé, ahora sí vamos a mirar el testimonio de la verdad. Amigo, yo te voy a hacer también en esto de hilos visibles que se cortan, que nos cortan. Algunos dicen los hilos, se llegan a hablar de los hilos de la maldad, de los malos, los hilos de los buenos, de los hilos de recuerdos, los hilos de los duelos. Mirá todas las que quedamos. Juan Carlos, recuerdo que en sus últimos conceptos son los hilos invisibles, que son los que usan para la costura también, los hilos, ¿no? Sí, vos sabés, yo me acuerdo que en mi abuela hacía el surcido invisible. Hacían los dientes que se rompían los pantalones, hilo, tejía surcido invisible que quedaban como la mano original. Son invisibles, como todo aquello ¿no? Yo el fin de semana. La gente se agarra la cabeza. Sí, cagando la cabeza. Y no tiene lo que no entienden. Jorge, ponle tu nito de arena con un poco de orden acá, que estamos yendo. Y bueno, Creo que nos mantenemos gracias a algunos hilos invisibles, porque si no, esto no podría continuar. Porque se tengan visibles yo cada uno tiene su código, ¿me entendés? No hace falta que tenga lo invisible. Lo ve ahí, te plantan, tiene que ver el código. ¿Viste? Y bueno, no son invisibles porque no tenés el invisible, porque tenés el seguro de barra. Te matan por algo, por costumbre, tu forma, por tu estilo, por tu cosa. Que ya no es invisible esos hilos, tenés tu marca registrada. ¿Vos lo tenés? Claro, yo tengo mi marca registrada de mis ancestros, claro, no era invisible o creo que era la partida de libre que tenía para entonces. Pero tu marca no era invisible, era conocido por tus ruidos que no te forma ruidosa, que no te hacían invisible. Se marcaba muy bien tu presencia a donde estabas. Y vos esto me hace acordar,
eso volviendo en la actualidad en las personalidades que tenemos en nuestro mundo social, de la política, amigos, aquellos que no quieren hacerse sentir invisibles. Hemos hablado bastante de eso. Aquellos que se quieren hacerse siempre visibles, ¿me entendés? Y no invisibles no están detrás del cortino del escenario, sino siempre adelante que se lo vea, pero en su vida tiene mucho de lo invisible. Yo lo estoy asociando esto de visible también en parte con la versión. Eso, Vas a dejar andar, ¿no? eso es un temazo. Eso es un temazo. Que si bien es invisible, o quien es disperso, la dispersión es un tema complicado para la persona que es dispersa. Porque incluso hasta influye en su toma de decisión. ¿Qué es disperso? Aquel que puede tener una concentración suficiente en un diálogo, en un tema, Se va. en un proyecto, y entonces hay dificultades en la comunicación. Pero una persona con él y consigo mismo, y con los otros, y con la sociedad, porque no puede mantener su concentración lo necesario para poder interactuar naturalmente. No deja de ser algunas dispersiones patológicas, no vamos a hablar de las patologías, pero sí que es una interferencia importante para la persona dispersa, es una interferencia en la comunicación. Por lo tanto, es de cuidado el tema, ¿no?, de la dispersión. Sí. Le paso a Jorge. A mí me pasa que a veces en las lecturas que tengo de noche, que no empiezo a leer, y quiero concentrar en lo que estoy leyendo, como meditación, como sea, y yo no sé por qué de pronto en el tema que estoy leyendo se me cruza algo o alguien y me y me doy cuenta y tengo que volver atrás de lo que estaba leyendo, meditando, porque había entrado una dispersión. Yo me di cuenta que entraba en una dispersión. ¿Por qué se meten en medio de lo que vos estás leyendo? De pronto ni te das cuenta, te salta algo, alguien. De hecho, yo son cuestiones de minutos, te das cuenta que está yendo por otro camino, senda, o te está yendo al miércoles. Pasa que en esta sociedad que se ha constituido ya hace milenios, influye muchísimo justamente lo social, influye mucho el otro, influye mucho el aprendizaje tenido, que sea el colegio. Entonces, la mente grabada, el cerebro grabado, todos los conocimientos que sirven, pero a la hora de la concentración, como ves, es muy buen ejemplo de la lectura. No se rico que la gente que no tenga concentración. Es toda una práctica, mantener una concentración durante un buen rato, que sea media hora de concentración en un libro o una escritura, es un éxito, porque, vuelvo a repetir, tanta la contaminación que pensamos lo que vamos a hacer mañana, el dinero que falta para pagar no sé qué, mis hijos, mis nietos, la vida, que tenga el médico, que no sé qué. Bueno, todas son interferencias que colaboran a la dispersión. Pero de todas maneras hay personas que originalmente son dispersas, al margen de toda la contaminación social. Es una característica, es una conducta de algunas personas que no pueden mantener la concentración porque su estructura de personalidad no se lo permite. Esto se trabaja y esto se puede mejorar ampliamente, ¿no?, con trabajos de relajación, de meditación. Bueno, hay toda una técnica para poder mantener más la concentración. Claro, ¿viste? ¿No? A veces, Jorge creo que quiere decir, a ver, Jorge, me pareció, no sé, ¿sí? ¿No? hola, Jorge. No se te escucha. Jorge, Ahora, ahí está. Estaba muteado por las dudas. Hay dos temas. Uno que tiene que ver con el programa
En 8 minutos vamos a hacer un corte técnico para retomar. Y lo que ustedes decían, digamos, yo creo que hay dos temas diferentes. Uno es el famoso TDA, que se habla hoy del trastorno de atención, en el cual la gente, en muchos casos, no se banca más de 40 segundos de atención para algunas cosas. Si no, fíjense en la duración de las redes. No hay nada que dure 1 minuto porque no se soporta. O sea, no se le mantiene la atención. En Estados Unidos hay gente con Netflix, por ejemplo, que ha hecho un estudio de qué tiene que suceder en cada momento de una película para que no te vayas. A tantos minutos tiene que pasar algo, a tantos minutos de suspenso, a tantos minutos baja, a tantos minutos vuelve a subir la tensión, porque se necesita que el tipo no se vaya. Ahora bien, eso es una cosa que tiene que ver con la atención. Yo no sé si tiene que ver o no con hilos, porque salvo que usemos la metáfora de los hilos. Yo con los hilos invisibles me quedaba más con unos que son visibles, pero que terminamos no viéndolos, que son los hilos del titiritero, que nosotros lo vemos como mueve a un personaje y nos quedamos metidos en el personaje, dejando de ver esos hilos que lo mueven. O sea, nosotros hacemos invisibles esos hilos porque queremos que el personaje sea cierto lo que sucede ahí. Creo que eso llevado a nuestra vida tiene también que ver. Tenemos hilos invisibles en la familia, tenemos hilos invisibles con la amistad. En realidad en nuestra vida todos los hilos son invisibles. No existen los hilos visibles. Lo que puede ser que algunos sean más gruesos que otros se tensan más que otros y se pueden llegar a romper, pero siempre son invisibles. Creo que eso está permanentemente en nuestra vida. Y, y el tema está, supongo yo, desde mi mínimo conocimiento o análisis de esto, en que cómo nosotros mantenemos esos hilos como pescadores, ponele, que mantienen la atención de su tanza. ¿Cómo mantenemos el hilo con cada uno? ¿Y cómo es el hilo que tenemos con cada uno? A algunos le damos más soga que otros. A algunos le tensamos la soga más que a otros. O sea, esos hilos creo que en realidad van modificándose no en su estructura, en su tensión, en función capaz que de muchas cosas. Si sos facilista, le soltás el carretel. Si no sos facilista y querés ser duro, tensás el hilo. Pero ese hilo existe todo el tiempo. Tendríamos unos 5 minutos antes de un corte técnico y retomamos. Adelante ustedes. Bueno, Sigan ustedes. tenemos, bueno, escuchándote bien que retomaste el tema de los hilos junto con la dispersión. Es como tratar de, en la dispersión, como los hilos invisibles, los nudos, los bordeantes, la palabra, para crear retoma y dispersión. Esos hilos, puedo hablar de hilos gruesos, sí, de acuerdo a su importancia de la dispersión o la importancia de la comunicación o de lo que detrás, y ves que son hilos invisibles, pero para nosotros dentro pueden ser más gruesos, más finos, etcétera, etcétera. Se nota también este tema de la dispersión conectado con los hilos invisibles en lo social, reunión social. Cuando estamos dentro de un tema,
vos saltás a alguien salta con algo totalmente distinto. Es decir, está presente a la reunión, pero está al tiempo ausente con la incoherencia que sale en esos vídeos, todo el mundo queda mirándolo, el tipo que el tema está saliendo totalmente distinto de lo que estamos hablando así en conjunto, y se ve ahí unido el tema de la dispersión, el tipo está, pero no está disperso en otra cosa, y seguido que parece estar desconectado del resto del grupo, ¿no? No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí, gente dispersa. La versión puede ser distintos motivos. Que dije, una persona está con problemas existenciales importantes, del tipo fuera, económico, enfermedad, familia. Realmente eso le va a ocupar un espacio muy importante en su mente, como para poder estar al presente, en una etapa, en un trabajo, en un diálogo, y en su diálogo consigo mismo también le va a ocupar un espacio los conflictos, las preocupaciones que pueden. Hay diferentes otros son dispersos, vigilantes por naturaleza. Esto quiere ponerlo de acuerdo a sus características de personalidad, estas cosas de dispersión, que sería tiene a veces gente que van a decir, habría personas de todo, no se llama que alta, no sé cuánto, que el tipo ese, ¿no? Jorge, un señor que era de la ciudad, doble apellido, muy simpático, que decía cosas absolutamente inherentes. Tanto ocultaba algo, decía, como al regalo, con la mirada perdida. Bueno, ese es un ejemplo extremo de dispersión y de autopenetración con el otro. No sea conexión con el otro, pero ya estamos hablando. Entonces, la dispersión cuando es por problemas existenciales, bueno, eso se puede ir solucionando. Me está enseñando que vamos a hacer un corte y después continuamos, ¿verdad, Jorge? Bueno, muy bien. Ahí va. R3 TV Argentina, radio y televisión online. La única señal de streaming en el mundo con 230 años de historia. Bueno, como hemos terminado los hilos invisibles, la dispersión, cuando no hay personas más, hemos navegado, como dice Carlos, por la ruta 40, y teníamos el temperato humana. Vamos a terminar hasta el día viernes. Yo me despido con un bocado de empanada tucumana, pero no picante con aquí puta parió. Es una palabra que se dice en el norte. Chao, hasta el viernes. Juan Carlito, mastica un poco. Me estoy imaginando navegando por la ruta 40. No sé cómo sería eso. Incluso por los arrayanes, por los bosques acá del sur. Esto lo dice Alberto, navegar por la ruta 40. Bueno, son formas de dispersión, ¿no? Cada loco con su tema en esta cosa, ¿sí? Mire muy bien, me incluyo absolutamente, y señores, los incluyo a ustedes, porque si nos siguen a nosotros, tienen que estar muy locos para seguir este programa. Señores, así, hasta el viernes próximo. Chao, que les vaya muy bien. Así es, gente, yo también no pienso navegar más que por internet. Dispérsense, hagan lo que quieran, pero el viernes otra vez acá a las 11 de la mañana con Ahora Nosotros por R3 TV Argentina. Chao. Chao. Va. Ahora Nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora Nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo del habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo. Desde Barcelona para toda Europa, RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Ahora Nosotros.